Llegó un momento de balances, después de lo que fue esta doble fecha de eliminatorias, una doble fecha que la estábamos esperando mucho y que sabíamos ya con anterioridad que era lo más importante que tenía la selección argentina en este 2025 y la incertidumbre nuestra de ver cómo iba a poder reaccionar este equipo después de ya en el 2024 casi abrochar la clasificación y ahora enfrentarse a dos de las cuatro, ponele, selecciones más importantes de Sudamérica, como es Brasil, que es un clásico, y Uruguay, que es un partido esperado también en el calendario, sobre todo por tener a Marcelo Bielsa en el banco del equipo rival. Vamos a empezar a hacer el balance, un balance extenso, un balance donde vamos a intentar separarnos un poquito de ese costado emotivo que obviamente infiere a la hora de hacer el análisis futbolístico, porque cuando se juega un clásico hay que tener en cuenta las emociones, pero vamos a intentar nosotros, en este caso yo, separarme un poquito del costado emotivo que dejó este duelo con Brasil y hacer un balance general de lo que fueron estos 10 días de selección que arrancó el lunes de la semana pasada, llegando los jugadores a nuestro país y ahora culmina con una victoria hermosa, una goleada ante el conjunto brasileño. Quiero arrancar por la pibada, quiero arrancar por los más jóvenes. Antes de esta doble fecha, la categoría, el escalón en el que poníamos a Juliano Simeone y a Thiago Almada es muy diferente al que tienen hoy en la selección argentina. Dieron un paso fundamental. Ambos para pelear lugar en el próximo mundial, y Thiago Almada de manera personal creo que también empieza a hacer discusión cuando estén todos sanos a la hora de armar el 11 inicial de la selección argentina. Obviamente que para el mundial falta mucho, pero siento que hoy dieron un paso importante. En junio será otra historia cuando se juegue con Chile y con Colombia, pero son dos nombres, y acerco también a Nico Paz, más por lo hecho previo en el Como que por lo que vimos en esta doble fecha de eliminatorias, como tres jugadores que cuando se arme nuevamente la lista de convocados en junio, la sorpresa no va a ser que estén, no va a ser una novedad, no va a ser noticia que estén, sino sería noticia que no estén. Ya forman parte de la estructura de la selección argentina, y Thiago Almada y Simeone, por una cuestión de minutos, han podido demostrar, no en un amistoso, no en un partido cualquiera, sino en un duelo contra Uruguay y contra Brasil. No solo desde el juego, que se entendieron muy bien los dos con el juego de armonía que tiene la selección argentina, sino desde el aporte goleador de ambos jugadores en estos dos partidos. Me pone contento porque son dos pibes que venimos hablando desde que son muy chicos. Almada, cuando empezó en Vélez, ya se le veía ese cambio de ritmo cuando recibía la pelota y activaba todo el equipo, y en particular Simeone desde aquella temporada 2022-2023 que el Atlético de Madrid lo cede al Zaragoza y se convierte con mucha diferencia en el mejor jugador de la segunda categoría del fútbol español. Empezamos a ver que podía ser un jugador, no te digo de selección mayor, de selección olímpica, porque la pandemia hizo que no pueda tener su proceso sub-20. Creo que son dos puntos muy destacados de la selección argentina en esta doble fecha. Dos nombres que dieron un salto gigante de cara al próximo mundial, de cara a la selección argentina, al día a día de la selección argentina. Paso por otro nombre, uno de los más antiguos, uno de los que la gente en algún momento quería retirar de la selección, que es Leandro Paredes. Leandro Paredes hoy también, no sé si esta doble fecha, quizás más para el público que para el cuerpo técnico, pero en esta doble fecha hay mucha gente que cruzó de vereda. Estaba la gente que pedía renovación para Paredes, que era momento de X Fernández, se decía, entre otras cosas, y Paredes demuestra que está vigente. No solo está vigente, sino que tiene nivel para ser titular en la selección argentina. Para mí, el cambio de la concepción Paredes en esta doble fecha de eliminatorias se relaciona más a su función dentro del campo. Paredes 2024 en la selección argentina era el mediocampista que entraba del banco de suplentes a arreglar los problemas que tenía el equipo desde el inicio del juego, y pedía la pelota, no le quemaba. Incluso te diría que durante el mundial hasta la fecha tenía esa función. Hoy creo que esa función la puede seguir desarrollando en el futuro, pero ya dejó de ser el suplente de Enzo Fernández. Puede volver a ser el suplente, como decíamos, pero también es un recurso que se puede contar con Enzo Fernández, sobre todo porque seguimos viendo facetas diferentes de este mediocampo, y sin Enzo también puede aparecer
el nombre de Paredes. Titular en los 2 partidos, rendimiento sobresaliente, vigencia en la selección argentina, y me ato a declaraciones de Scaloni, que habla que sí, la idea era renovar, pero si no me dan motivo para sacarlos y veo que se desloman en sus clubes para demostrar una buena versión y ser convocados, y esa buena versión en sus clubes, hablo de Otamendi y hablo de Paredes, que por ahí eran los nombres que el público estaba pidiendo que haya cara nueva. Si ellos siguen jugando con el nivel que están jugando y lo traen a la selección argentina, es muy difícil que pierdan terreno. Y ya no hablo de lista, hablo de equipo titular. Es muy difícil hoy sacar a Otamendi, y es otro de los puntos que quiero tomar. Otamendi caudillo, pero caudillo en vigencia en la selección argentina. Un tipo que Copa América 2024, la del año pasado. ¿Cuál era el titular? El titular era Otamendi empieza a despedirse de la selección argentina. Había una intención por parte del cuerpo técnico de poner a Lisandro. Venía en buen nivel Lisandro Martínez. Dupla de centrales Cuti Romero, Lisandro Martínez. Otamendi suplente. Termina la Copa América, Argentina campeón. Daba la sensación que ya era una decisión tomada. Para nada. Volvió para atrás. Lisandro fue en algunos partidos lateral izquierdo porque no estaba Tagliafico, y en otros partidos fue suplente. Y Otamendi, desde que terminó la Copa América hasta la fecha, jugó todo lo que había por jugar. No va a poder jugar contra Chile, y vamos a ver cómo arma el equipo Lionel Scaloni, porque tampoco está Lisandro. Todo indica que sería Balerdi, o quizás se le abre alguna puertita a Marco Senesi, pero por lo conocido podríamos ir por Balerdi para acompañar a Cuti Romero, que lo ha hecho por izquierda Balerdi, aunque su puesto natural es jugar de 2 y no de 6. Pero bueno, volviendo al caso Otamendi, no jubilemos a nadie. Dejemos que el fútbol mismo acomode ciertos lugares dentro de la posible lista de cara al 2026. En este nivel, a 1 año y 3 meses de que comience el Mundial, es dificilísimo pensar en una selección argentina sin Otamendi. No porque sea un jugador súper querido, sino por el simple hecho que es un tipo que tiene nivel actual de selección argentina. Hemos hablado mucho, y traigo la comparación de Fideo Di María, que yo decía, Fideo Di María no juega en la selección argentina porque es Fideo Di María, porque fue campeón del mundo, porque hizo goles en finales, porque es 2 veces campeón de América. Fideo Di María juega porque la estaba rompiendo en Europa, y por eso hizo la Copa América que hizo y se vistió de héroe en aquella final del mundo. Me quería referir a la final de América, la última, que no estaba Leo, y agarró esa responsabilidad. Creo que con Otamendi pasa algo bastante similar. Otamendi no juega por lo que fue, juega por la experiencia adquirida, pero por el nivel actual. Porque sí, no es el central más rápido, pero es el más pillo, y de arriba es difícil ganarle. Y sinceramente dirán que no me quiero separar de la generación campeona del mundo, pero no sé si tengo un central que juegue por izquierda hoy sano mejor que Nicolás Otamendi. Sigo con las cosas que vi en esta doble fecha. Las facetas de Enzo Fernández. Lo de Enzo Fernández de media punta, casi de delantero, no estaba ni planeado. Escuchaba la radio hoy a la mañana que había gente del cuerpo técnico que estaba pegada a la cabina de transmisión de Teis Sport, y escucharon que entre ellos se miraban y hablaban diciendo como que, che, se está yendo mucho Enzo a jugar de 9. Bueno, yo siento que habrá habido la orden de que ocupe ese lugar, o por lo menos referencialmente dé unos pasitos hacia adelante cuando Julián retroceda. Pero esta faceta de Enzo, que no digo que mañana vamos a jugar 4-4-2 con Enzo y Julián de delanteros, pero esta faceta de Enzo jugando más adelantado, entendiendo que no tiene una función de principio y de final, sino es una construcción general, lo que es él dentro de la jugada, que es tan recuperador como creador y también definidor, apareciendo por el sector izquierdo impresionante en el gol, en un golazo de la selección argentina de 34 pases, increíble. Iniciándolo también Enzo en campo propio, terminándolo en el arco de enfrente. Y es otra de las cosas positivas. ¿Por qué? Porque en el partido con Uruguay, si bien yo me quedé con una muy buena imagen de Enzo Fernández, vi en varios colegas que se referían como uno de los puntos más bajos de la selección argentina. Para mí el trabajo de Enzo sin pelota fue muy bueno.
en el partido con Uruguay y creo que sigue siendo una pieza fundamental de la estructura titular de la selección argentina, pero esta nueva faceta de hacer unos pasitos para adelante y por qué no pensar en un Enzo Fernández cuando no esté Messi. Si querés poblar un poquito más la mitad de la cancha, lo pones a Enzo ahí a jugar detrás del 9, que lo puede cumplir y muy bien. El siguiente punto que quería tocar es el tema Tagliafico, un jugador que abrió un debate. ¿Está Tagliafico entre los mejores laterales izquierdos de la historia de la selección argentina? No sé si es el mejor de la historia de la selección argentina, pero esta doble fecha jugó como si fuese el mejor. Si vos ves lo que hizo Tagliafico contra Uruguay y contra Brasil, te quedas con la sensación de que, tiene que haber pocos mejores laterales izquierdos que Tagliafico. Con una lectura increíble del juego, con una concentración en la marca, digamos, propia de él mismo. No lo gambetea a nadie, pasa al ataque. Es verdad que Tagliafico tiene hasta aspecto de un lateral izquierdo más noventoso. No es de la nueva camada de los laterales que pasan al ataque y prácticamente no marcan, son extremos. Tagliafico es 3 puro. Incluso con la camiseta dentro del pantalón lo hace más noventoso todavía. Y juega a un nivel impresionante al punto que en algún momento decíamos, es Acuña Tagliafico antes del Mundial, y en el Mundial él se convirtió en el lateral izquierdo y fue totalmente imposible sacarlo de esa situación. Me gusta que se sigan abrazando a la selección argentina jugadores que ya ganaron todo. Y caigo sobre Tagliafico porque fue el que eligió las palabras adecuadas después de la Copa América, que dijo, es difícil seguir manteniendo la vara tan alta después de haber ganado tanto. Es como que ya abriste todos los casilleros donde podías encontrar motivación para seguir ganando cuando ya ganaste todo, incluso la Copa América 2 veces. Bueno, Tagliafico hoy, digamos casi que contradiciendo a sus palabras, sigue encontrando motivación en la selección argentina. Y no estaba errado en aquel momento, porque la segunda mitad del 2025 vimos no te digo un descenso, pero una meseta donde no había demasiada solidez en el juego de la selección argentina. Después de la Copa América hablo. Pero el arranque del 2025 es otra cosa. Sigo hablando de jugadores, pero quiero después centrarme en el equipo. Esto va a ser largo, no sé cuántos minutos vamos grabados, pero ténganme paciencia. Es cerrar una semana que fue muy importante y la quería cerrar con un balance extenso de lo que fue. Tengo anotados los nombres, los temas de los que quiero hablar para no marearme. Me quería meter con Medina, ya metiéndonos en el equipo, en las alternativas al equipo titular. Venimos hablando, ¿qué te diría? Desde el Mundial. Yo creo que desde antes del Mundial. En este canal hablábamos de, hay que probar un lateral izquierdo. No tenemos una alternativa sólida menor de 30 años a Acuña y Tagliafico. En aquel momento Acuña era titular. Hoy Acuña ya parece ser exjugador de la selección argentina, o por lo menos por ahora. Esto es cambiante. Hay jugadores que se han ido y han vuelto a la selección. El caso más marcado es Di María. Se han ido de que dejaron de convocar, no que hayan renunciado. Y volvió y se convirtió en titular y héroe de la Copa del Mundo. Así que por ahora parece que lo de Acuña con la selección argentina forma parte del pasado. Y vemos que Scaloni sí tiene un nombre, y ese nombre es Medina. Y Medina sabe que esa va a ser su función si va a la Copa del Mundo. Porque sabe que para jugar de central está Otamendi, está Lisandro, y va a ser difícil llevar un tercer central para jugar por izquierda. Por eso, para mí, en la cabeza de Medina ya está en convertirse él en la alternativa más clara en el lateral izquierdo. Jugador que cuando entra se lo ve con muchísimas ganas de jugar. Un jugador que ha hecho gestos fuera de la cancha muy importantes para el cuerpo técnico. Convocatoria pasada, la última del año pasado, se lesiona Tagliafico, creo que fue, y había que llamar un lateral izquierdo. Y lo llaman a él fuera de lista y él estaba de vacaciones. Interrumpe sus vacaciones, habla directamente, porque estaba de vacaciones en París, habla directamente con el club y de París viajó a Argentina, se pagó el vuelo y ya fue gestionando él todo, porque si él no movía, perdía un día de entrenamiento con la selección argentina. Se viajaba a Venezuela, creo, si no me equivoco. Después Scaloni lo reconoció en rueda de prensa. Caso de Pesela es similar, digamos. Con Pesela se vio una actitud muy positiva que hace que hoy esté en la selección. Es verdad que para mí Pesela hoy
no creo que esté entre las primeras opciones en los centrales de la selección argentina, porque incluso no es titular ni en River, pero es muy importante para el grupo y por eso sigue estando en la selección argentina. El caso de Medina tiene matices similares, pero además Medina, la posibilidad de que hay una silla libre, la del lateral izquierdo suplente, y que creo que hoy él la está ocupando muy bien, con lo poquito que entró contra Brasil, y aparte con la solidez que se demuestra, con la confianza con la que juega Medina. Es un jugador que tranquilamente ya podemos empezar a anotarlo como el suplente de Tagliafico. Ya veremos si para el Mundial, pero a corto plazo como el suplente de Tagliafico. Y quiero cerrar con dos nombres. El primero, cerrar lo de jugadores. Después vendrá todo el tema colectivo. Pero el nombre de Julián. Qué semana difícil era para Julián. No estaba Messi, no estaba Lautaro. Sabía que desde el momento que Lautaro es desvinculado de la selección argentina, Julián se entera, digamos, tácitamente que iba a ser el titular durante los dos partidos y que iba a jugar la mayor cantidad de minutos posibles los dos partidos. Para suerte de él, Argentina resolvió lo de Brasil rápido y pudo descansar un poco, pero ¿qué quieren que les diga? Julián es un tipo que me sigue sorprendiendo, porque si no sabes que Julián es futbolista, te lo cruzás por la calle y pensás que está saliendo de la universidad. Es un pibe que no tiene el aspecto de el pedazo de jugador que es. Es hasta buen pibe. Yo lo decía en todos los lugares donde pude hablar, decía lo mismo. Julián Álvarez parece un jugador creado por una inteligencia artificial, porque tiene muchos matices que lo convierten en un jugador muy perfecto, muy rozado a la perfección. Es verdad que no tiene tanta prensa como otros jugadores a nivel mundial, pero dio un paso gigantesco yéndose del grandísimo Manchester City al guerrero Atlético Madrid, y sigue demostrando que él no era el problema. El problema viene por otro lado y él tiene muchísimo para demostrar en fase defensiva, en fase ofensiva, definiendo, organizando, en velocidad. El despliegue físico que tiene Julián es impresionante. Hoy yo lo meto en una mesa de mejores delanteros del mundo, pero digo delantero y siento que lo estoy limitando porque Julián está jugando de todocampista y me pone contento que Julián tenga esta versión y que no, digamos que, los desafíos no bajen su nivel, ya sea en el Atlético Madrid, ya sea en la selección argentina, ya sea jugando sin Messi, sin Lautaro, contra Uruguay y contra Brasil. Lo de Julián es increíble y realmente es buenísimo que lo tengamos en este momento en la selección argentina. Sacó diploma de líder futbolístico dentro de la cancha en la selección argentina en esta doble fecha. ¿Y saben qué pasó en estos 10 días? Jugamos contra Uruguay y contra Brasil y no hablamos de Messi. Es un buen síntoma, es un buen síntoma. Es un buen síntoma que el equipo no haya extrañado futbolísticamente a Messi. Si bien obviamente con Messi se hubiese jugado de otra manera, creo que la actitud y hasta los desarrollos del juego hubiesen sido similares. Pero quizás no hubiésemos visto tanto, por ejemplo, a Simeone y a Almada con la presencia de Messi. Pero es un buen síntoma, porque algún día, quizás sea después del Mundial, quizás sea después de la siguiente Copa América, Messi deja de estar en la selección argentina y sé yo que Messi, que el equipo va a jugar bien sin Messi. No vamos a sufrir el post Messi siempre y cuando todavía el proyecto Scaloni de selección siga vigente. El equipo no va a sufrir la ausencia futbolística de Messi. Casi que hoy, si bien es el líder absoluto de la selección, termina siendo hasta un plus futbolístico. Mirá, así juego yo, jugando así, estoy entre las 2-3 mejores selecciones del mundo. Imagínate si tengo a Messi. Bueno, es buenísimo que haya pasado que en 2 partidos tan importantes para la selección argentina no haya estado Messi, para ver el potencial, para ver hasta dónde llega la vara del resto de los jugadores de la selección argentina, que fue un aprobado con creces. Obviamente que Messi tiene que estar por todo lo que significa, no solo por todo lo que significa, sino por el aporte futbolístico de el que sigue siendo el mejor jugador del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya la MLS pasó de moda. Ya la moda de contratar el paquete premium de Apple TV para poder ver la MLS, y un poquito de moda pasó. Y si bien
sabemos que son los últimos partidos de Messi como jugador de fútbol, será 1, 2, 3, 4 años, pero no estamos viendo a Leo. Nos quedamos con un resumen, con algún golcito que sube Gastón Edul y no muchas cosas de esas. Pero bueno, Messi está vigente y lo ha demostrado durante todo el 2024. Con la camiseta de la selección argentina, Messi va a tener lugar todo el tiempo que quiera. Pero es un gran síntoma que el equipo haya dado una respuesta de mejor selección del mundo sin su capitán, líder futbolístico y mejor jugador de la historia. Dentro del repaso de los nombres que quería remarcar en esta doble fecha, obviamente que pudo seguir con Cuti Romero, pero ya digamos su condición de León no ha cambiado, sigue siendo el mejor. Rodrigo de Paul lo mismo. Hay cosas que no las destacamos porque siempre son destacables, y eso está pasando. Me gustó la versión de Molina, que veníamos con dudas. Molina también dio una buena versión en esta doble fecha. Hay pocas cosas para recriminarle a la selección argentina en estos dos partidos. Incluso lo decía en el último stream. Hubiese estado bueno que alguien le pregunte a Scaloni qué vio que había que mejorar o en qué falló la selección argentina frente a Brasil, para ver y seguir conociendo la mirada de este cuerpo técnico, y capaz que ahí hay un concepto nuevo que podemos incorporar para seguir deduciendo cómo puede llegar a jugar la selección argentina en el futuro. Pero a simple vista, yo lo único que vi en esta doble fecha que falló, salvo los primeros 25 minutos contra Uruguay, que Argentina no pudo hacerse de la pelota, después fue todo de Argentina, tampoco llegó a sufrir en esos 25 minutos. Salvo eso, diría que alguien ocupe el espacio Julián cuando Julián retrocede a jugar. Después, y siento que no ha sido un error, sino es algo a mejorar. Después la selección está funcionando a la perfección. Y siento que no, lo vengo diciendo desde que arrancó este relato, no fue un partido más. Y yo coloco este partido con Brasil en esos partidos que el día que se haga una serie del proceso Scaloni se va a llevar un capitulito y medio seguro, porque vimos una selección a una altura. Y no solo eso, no solo será un capítulo de la serie de Scaloni o del proceso Scaloni en la selección, sino que es un punto de inflexión. Venimos de un 2024 donde, como decíamos recién, había una manifestación de la selección argentina donde no estaba llegando a ese nivel que le conocimos. Digamos, lo que podría ser un bajón que se vio reflejado en algunos poquitos resultados, no tanto en el juego, te diría. Partido con Colombia, partido con Paraguay, el empate con Venezuela, pero digamos no hubo grandes derrotas futbolísticas. Ningún equipo terminó de superar a la selección argentina, pero es verdad, ese mismo equipo 2 años antes te pintaba la cara, y eso es lo que estábamos viendo, que lo relaciono con lo que decíamos de Tagliafico, que es difícil emocionar después de emocionar, y la selección argentina yo creo que en este partido encontró otro empujoncito, abrió un cajón que había más motivación, y siento que es un cajón pesado, donde hay mucha motivación. ¿Por qué? Porque ya es el inicio del año del sorteo del Mundial, ya se viene un mercado de pases que va a ser muy importante para aquellos jugadores que no tienen tantos minutos y necesitan buscar destinos donde Scaloni los pueda ver más y los pueda evaluar más. Incluso la operación de Dybala es un movimiento en clave mundial. Ya empezamos con eso, con que una lesión larga, como por ejemplo la que está sufriendo Lisandro Martínez y Valentín Carboni, la tenés en 2-3 meses y ya te perdés el mundial prácticamente, porque quizás llegás sano, pero no llegás al nivel futbolístico esperado para jugar una Copa del Mundo. Por eso creo que es el empujón que necesitaba esta selección. Encontró nivel, encontró intensidad, encontró facetas tácticas, que haora voy a hablar de ellas, y además está probando algo de los pibes. Sí, arranqué justamente cuando arranqué hablando de Paredes, está difícil sacar a los históricos porque siguen jugando bien al fútbol, pero meter a Almada, meter a Simeone, meter a Nico Paz, meter a Facu Medina, no digo que es una renovación
brutal como la que hizo Scaloni cuando llegó a la selección argentina en el 2018, pero tampoco necesita Argentina hacer una renovación tan excesiva. Y está bueno que pibes que están teniendo continuidad y el equipo necesita de esas funciones, los tengas fogueados a mano, ya sea en el banco de suplentes o en el equipo titular, pero a mano. Y yo creo que es una renovación que arrancó hace bastante. Y si bien se había puesto como punto de partida, para la gente hablo, la Copa América, después el año 2025 en boca de Scaloni, es una renovación que arrancó desde el mismo día que terminó el Mundial. Agarramos la primera lista de convocados de Lionel Scaloni y estaba Carboni, primera lista de convocados, después de ser campeón del mundo. Estaba Perrone, Carboni, Garnacho, Buonanotte más tarde, se suma Nico Paz ahora. Ya hay una intención de empezar a que los chicos se muestren. Yo creo que la estructura titular de la selección argentina, salvo algún puesto y alguna aparición al estilo Enzo Fernández en el 2022, después yo creo que los nombres que van a ir al Mundial ya los conocemos. Pero bueno, después de hablar individualmente de cada jugador, el componente colectivo de la selección argentina creo que es lo mejor y lo que más tranquiliza. ¿Se dan cuenta que jugamos sin Messi y seguimos jugando bien? Eso habla de un plan de partido. Eso habla que, te diría que hoy, salvo Dibu Martínez, después se te lesiona cualquiera y sí, es un dolor de cabeza que te falte Cuti Romero. Pero no es excesivamente vital como la ausencia de Dibu Martínez. Ya el equipo encontró solidez y los suplentes se están acercando de a poquito. No para ser titulares, sino para tener ese nivel. Después juegan 11, pero ya habla de un trabajo de equipo brutal del cuerpo técnico de la selección argentina, que también cambió y también viene mutando y sabe que tiene que ir mutando y puede volver para atrás, también lo puede hacer. Pero hasta noviembre del año pasado, vos y yo sabíamos que Argentina era 4 defensores, 3 mediocampistas, Messi, un win, que generalmente era Nico González, y un 9, Juliano Lautaro. Hoy eso no es tan seguro y no va a misa como venía siendo antes. Digamos que ya hay esa faceta táctica de poblar la mitad de la cancha, de meterte un Juliano Simeone como win por el sector derecho, haciendo toda la banda, Thiaguito Almada jugando de momentos como extremo, de momentos como enganche, Julián siendo un falso 9 casi mediocampista y hasta cuando él tiene ganas aparecer de 4 y nadie le dice nada. Libertad y confianza para con los jugadores y para con la idea táctica de Lionel Scaloni, que termina ganando contra Brasil en la mitad de la cancha, que fue clave que no llegue la pelota cómoda a los Vinicius, los Rodrigo, los Rafinha, y eso es de trabajo. Y repito, esto fue sin Messi, sin Lautaro, sin Nico González, sin Lo Celso, sin Montiel. Te digo que de los 5 que acabo de nombrar, 4 hubiesen sido titulares en este partido, pero tenías componentes que podían solventar las ausencias de esos nombres. Y después, obviamente, que en esa pelea sana, en esa disputa, no sé cómo decirlo, en esa carrera hacia el Mundial, que estamos nombrando a los Nico Paz, a los Simeone, a los Almada, a los Medina, también hay nombres que se tienen que empezar a preocupar o ocupar. ¿Por qué? Porque ahora Nico González, no sé si le van a dar 2 partidos porque fue roja directa, sabe que no jugó contra Brasil y ya le dio la chance a Thiago Almada. No va a jugar los próximos 2 partidos, lo más probable es que Thiago juegue. Y no te digo que Nico va a quedar fuera del Mundial, porque es un componente muy importante para la selección argentina. Pero su titularidad asegurada que antes tenía, ya no es tal. Porque apareció un pibe con hambre, con ganas, con gol, con buen juego, con mucho desparpajo. Y eso puede verse reflejado en el equipo titular del futuro. Por eso digo que tiene que haber cierta incomodidad o ansiedad o ganas de volver de los Dybala, de los Lo Celso, de los Garnacho, de Tati Castellanos, de Soulé, incluso de Barrenechea, de X Fernández, que vuelvan a meterse en la selección argentina porque son solamente 26 lugares y está carísimo ir a la selección argentina. En otro momento, con 2 o 3 partidos buenos en Europa, y era muy difícil que no te convoquen porque no había excesiva cantidad de buenos jugadores en todos los puestos. Sí teníamos cracks, sobre todo en el ataque y en algún puesto puntual,
Pero después no te digo que era fácil, pero no había tanto jugador de selección. Hoy hay mucho jugador de selección. Y si bien Scaloni en las últimas declaraciones, en las primeras declaraciones del año, hablaba de empezar a renovar el plantel, de darle lugar a aquellos que no lo han tenido, bueno, hay que estar atentos porque esos que no lo han tenido vienen con ganas, vienen con hambre y quieren ir a un mundial, como los que habitualmente están. Y siento que incluso desde la misma selección campeona del 86 se cerró un debate, o en realidad se posicionó a esta camada de selección argentina: Copa América 2021, Mundial 2022, Copa América 2024, goleada Brasil 2025. Esta camada de 4 años se posiciona en un lugar muy prestigioso en la historia de la selección argentina. ¿Y por qué digo que iniciada por la generación del 86? Porque son ellos los que fueron entrevistados y con una humildad impresionante, incluso impropia de cómo se manejaban antes, por el orgullo de ser campeón del mundo, ellos mismos han posicionado por sobre la camada del 86 y la camada del 78 a esta selección 2022, vamos a decirle, que fue el campeonato del mundo. Entiendo que los contextos son diferentes. El contexto del 78 no era para nada agradable, y también la presión de jugar en casa, con todo lo que se estaba viviendo fuera de la cancha, y tener tu mundial en tu casa y ganarlo por primera vez era una presión importante. El 86, con lo hostigado que fue esa selección antes de irse, con Diego en la selección yéndose a México antes para no estar en contacto con la prensa local, realmente fue importante. Pero lo que se destaca de esta generación, que no le saca mérito a ninguna de las otras dos generaciones, es el antes y el después del mundial. Y sobre todo el después. El antes, no te digo que es más fácil, pero como estamos haciendo la simbología de los cajones, todos los cajones encontrás ambición, encontrás hambre de ser campeón del mundo. El tema es el después. Y ni la del 78 ni la del 86, pero dicho por los propios jugadores del 86, que uno puede decir, ¿cómo la del 86 no, si llegó a la final del 90? Bueno, el proceso 86-90 no fue el que mejor jugó la selección argentina, a pesar de que tuvo un Maradona bárbaro y llegaron a la final del Mundial 90. Esta selección, en el post-mundial, encontró motivación para seguir ganando cosas, para seguir emocionando a la gente, para emocionarse ellos mismos y para seguir compitiendo al más alto nivel. Y eso es lo que lo hace una selección distinta. Así que creo que había que tocar este tema. El antes y el después de esta selección enaltecen aún más lo que es el campeonato del 2022. Y digamos, si hay que hacer una comparación entre las tres generaciones, creo que está un escalón por encima, por eso sobre todo. Después, obviamente, agradecidos y orgullosos de la generación 78, que es verdad, me falta el cuadrito de pasarela, pero es difícil encontrarlo en buena calidad, así que es algo que me voy a tener que poner las pilas de cara al próximo mundial. Me gustaría tener los tres cuadritos atrás. La generación del 86, y fueron dos generaciones muy, pero muy importantes para nuestra historia, para que vos y yo estemos hinchando tanto por la selección argentina, y para que te quedes viendo un video de ¿cuántos minutos? De 34 minutos, es porque realmente sentís cosas por la selección argentina. Tiene que ver con que hubo un antes, que te lo trasladaron a vos, que lo fuiste obviamente transformando a tu manera y llegaste hasta este punto hinchando por la selección argentina. Amigos, amigas, no fue una semana más para nuestra selección. Inicia el camino al mundial. Hoy creo que inicia el camino al mundial. Ya hay otra dirección, hay otra velocidad, hay otra intención, hay otra marcha en la selección argentina de cara al año 2026. ¿Queremos? Obviamente que queremos repetir la alegría de Qatar. Amigos, muchísimas gracias por estar de ese lado, y sepan que en este espacio hablaremos de selección argentina.